Muy bien muchachos, bienvenidos de nuevo a su canal oficial de Intertrónica en YouTube. Recordarles que el día de hoy vamos a terminar una serie de videos que hemos venido trabajando acerca de atajos o shortcuts de iOS, en este caso de iOS 15. En videos anteriores hemos trabajado estos atajos en plataformas como el iPad y como el Mac. El día de hoy y ya como video final vamos a trabajar estos atajos en el iPhone. Recordarles entonces que vamos a trabajar diseños desde cero, vamos a explicarle la programación, vamos a trabajar también atajos desde la galería de atajos de la misma aplicación y otros de diseño propio, lo mismo que automatizaciones. No quiero comenzar sin antes recordarles que por favor le den like al video, se suscriban y activen la campanita para notificaciones. Recordarles, como siempre les digo, que en la descripción del video les voy a dejar todos los links para el ecosistema informático de Intertrónica, las redes sociales y el portafolio de servicios. Muy bien, espero que disfruten de este video. Comencemos. Como pueden observar entonces, acá tenemos la pantalla principal del iPhone, tenemos acá la aplicación de atajos. Damos clic acá en atajos y como pueden observar ya tenemos montados y prediseñados algunos atajos que quiero mostrarles desde cero y cómo es su principio de funcionamiento. Muy bien, en primera instancia tenemos un atajo, el que está en color azul, que se refiere a agregar recordatorios. Este es un atajo que está diseñado desde la galería de atajos propia de la aplicación. Si nosotros le damos clic acá en los tres puntos, observamos toda la programación de este atajo. Recuerden que la programación de los atajos en esta aplicación se da de forma secuencial, es decir, el programa como tal se va ejecutando de arriba hacia abajo en una secuencia, como lo podemos ver. Acá lo único que yo les puedo decir, como dice el comentario, este atajo es bastante interesante para recetas, para listas o cualquier otra lista escrita. En el caso particular, yo tengo tres, digamos, espacios de recordatorios. Si yo le doy clic acá, yo tengo el recordatorio prediseñado de Intertrónica de varios y tengo uno que configuré que lo llamé YouTube Pruebas. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que nosotros agreguemos a recordatorios se me va a agregar en este recordatorio que es de YouTube Pruebas. Muy bien, nos salimos de acá y simplemente lo ejecutamos. Al ejecutarlo, simplemente él me dice que ingrese un conjunto de recordatorios, por ejemplo, ingredientes. Vamos a ponerle simplemente, pruebas. Listo. Y acá simplemente agregamos, por ejemplo, lista 1, lista 2 y lista 3. Le decimos listo. Él carga y ejecuta inmediatamente el recordatorio. ¿Qué hacemos nosotros? Nos dirigimos para recordatorios y como yo les decía, tengo en el iClub Intertrónica varios y YouTube. Si verificamos YouTube, pues observen que ahí tengo lo que acabamos de ejecutar. Pruebas, lista 3, lista 2 y lista 1. Esto es espectacular si ustedes tienen, por ejemplo, una lista de mercado, una lista de medicamentos o simplemente una lista de lo que ustedes necesiten, cosas por comprar, cosas rápidas o cosas para que recordar que estén dentro de un ítem determinado. El ítem en este caso es un ítem que se llama pruebas, que contiene estas listas de la 1 a la 3. Muy bien, vamos a borrarlo. Acá lo borramos, nos devolvemos a la parte de atajos. Muy bien, acá como pueden ver hay un atajo en color verde y uno en color gris. Estos dos atajos son fundamentales, son excelentes y los diseñamos desde cero. Voy a mostrarles la parte de programación. ¿Para qué son? En este caso, observen que él en primera instancia muestra una notificación. Es decir, que cuando yo ejecuto el atajo, él va a mostrar carga rápida o ahorro de batería encendido. ¿Por qué? Porque al ejecutar este atajo, lo que ustedes van a hacer es
que puedan cargar el celular de una manera mucho más rápida con el cargador convencional con el que el iPhone viene. Pero además también pueden ahorrar batería. ¿Por qué? Porque cuando ustedes activan el atajo, usted lo primero que va a hacer es apagar los datos celulares, apagar el Wi-Fi, apagar el Bluetooth, va a encender la opción de ahorro de batería, va a bajar o disminuir el brillo de la pantalla al 10%, además va a activar el punto blanco. Recuerden que el punto blanco es esta opción que disminuye la luz de fondo de la pantalla del iPhone. Y ahí finalmente detenemos la ejecución del atajo. Es decir, cuando ustedes vayan a poner a cargar el celular, ustedes activan este atajo y van a ver cómo se aumenta la velocidad de carga de una manera bastante significativa. Pero también lo que hace es que ahorra batería. Si ustedes están en la calle, están viajando, pero la batería del iPhone está bastante baja, entonces ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a activar este atajo para poder desactivar todas estas opciones, lo mismo que el brillo, lo mismo que el punto blanco, y de esa manera van a ahorrar bastante batería. Obviamente, este atajo, como está configurado, puede tener muchas opciones. Por ejemplo, que en el momento en que el celular, digamos, esté en el 10% de batería, inmediatamente se active el shortcut. En el caso particular no lo tengo de esta manera porque la idea es que yo pueda activar la opción de ahorro de carga o de carga rápida en el momento que yo quiera. Entonces vamos a activarlo. Muy bien, vamos a activarlo. Acá me genera un aviso o una notificación, y aquí en este momento ya quedó totalmente activado. No se puede apreciar muy bien porque aquí, por ejemplo, bajo la tonalidad de la pantalla no se aprecia muy bien porque lo que estamos haciendo es grabar pantalla desde el iPhone. Pero si nos venimos para el centro de control, observen que aquí todas las opciones a nivel de redes están deshabilitadas y el brillo está casi al mínimo. Lo mismo que el ahorro de batería activado, lo mismo que el punto blanco activado. Como pueden observar, aquí el modo de vuelo está desactivado. ¿Eso qué significa? Que así yo esté haciendo carga rápida o esté ahorrando batería, van a entrar y salir llamadas común y corriente. Es decir, no me va a quedar el celular totalmente deshabilitado, lo cual no tiene lógica, porque yo voy a ahorrar energía o batería al máximo, pero con la posibilidad de hacer llamadas o de recibir llamadas. Muy bien, si nos devolvemos, acá tenemos el atajo de color gris, donde hago totalmente lo contrario, es decir, volver a restablecer el celular como lo teníamos. Entonces le damos clic ahí, él me genera una advertencia de notificación de que la carga rápida o el ahorro de batería ha sido deshabilitado. Entonces vuelvo y recupero el brillo, verificamos las opciones y observen que en este caso los datos celulares quedan encendidos, el Bluetooth encendido, el Wi-Fi encendido, el ahorro de batería queda deshabilitado, aumento el brillo, el punto blanco inmediatamente lo deshabilito y finalmente detengo la ejecución del atajo. Como les digo, estos atajos están muy sujetos a cambios de acuerdo a las necesidades de ustedes, además de que todos esos atajos lo pueden incluir también en automatizaciones, es decir, que se le active a una hora del día específica o de acuerdo a un elemento o notificación o suceso que ocurra de acuerdo a las necesidades del usuario. Muy bien, acá seguidamente tenemos un atajo de emisoras. Por ejemplo, tenemos qué estación o podcast desea escuchar. Entonces yo tengo 3 opciones que quisiera, de noticias o de podcast, que son noticias o podcast que son muy conocidos acá en Colombia. Entonces, una vez yo tenga identificada la emisora, pues simplemente voy y lo busco. ¿A dónde? Lo busco a las emisoras o podcasts que yo tengo agregadas dentro de Apple Podcasts y simplemente la escojo y la agrego. Y así de manera secuencial. Cerramos el menú y detenemos la ejecución del atajo. Antes de salirme de acá,
¿Por qué es importante detener la ejecución del atajo acá al final? Porque resulta que muchas veces en segundo plano el atajo queda en una especie de bucle y queda consumiendo batería o recursos del celular, y eso hace pues que en un corto lapso de tiempo pues simplemente la batería se agote y nosotros no sepamos por qué. Recuerden que en este caso particular estos tres elementos son tres podcasts. ¿Eso qué significa? Que cuando usted le da clic a uno de los podcasts, lo que hace el sistema es que coge la última versión o actualización de ese podcast siempre y cuando esté disponible. Eso debe quedar muy claro. Nos salimos de acá y lo ejecutamos. Entonces, ¿qué estación o podcast desea escuchar? Entonces vamos a poner, por ejemplo, el pulso del fútbol. Él lo ejecuta y esperemos a ver qué pasa. Caracol Radio, más compañía. Entonces es acá. Y el regreso de su icono ya Audi lo está A4. ejecutando, No y como podemos ver aquí ya está ejecutándose el pulso del fútbol. Vamos en la con el pulso plataforma del como tal. Ya lo pueden ustedes escuchar. El pulso del ¿Listo? fútbol, versión podcast. Entonces acá, si le damos clic, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos trabajando acá en Amigos, la ¿qué tal? aplicación Saludo cordial, de bienvenidos Apple al Podcasts, Pulso como del pueden ver. Fútbol, hoy Muy bien. jueves 9 de Entonces acá, diciembre del año 2021. Empieza Atalanta Villarreal, partido nos vamos a clave salir de acá por la Liga de Campeones aplazado de ayer. y suspendemos. Muy bien. Entonces observen que así con las diferentes emisoras. Hay un punto muy importante acá y que creo que este atajo les va a servir a casi todos ustedes, y es el tema de cambio de datos. ¿Cómo trabaja este atajo? Muy sencillo. Simplemente trabaja de acuerdo a la necesidad, es decir, si ustedes están en su casa u oficina o si salen a la calle. Ejemplo, ¿dónde estás? ¿Saliendo de casa o llegando a casa? Entonces, si estoy saliendo de casa o saliendo de oficina, ¿qué hacemos? Apagamos el Wi-Fi y encendemos datos celulares y definimos el brillo al 90% y mostramos la notificación cambio efectuado. Pero ¿qué pasa? Si estamos llegando a casa o a la oficina, donde casi que en un 100% hay conexión a Wi-Fi, entonces ¿qué vamos a hacer? Encender Wi-Fi para conectarnos a dicha red. Apagamos los datos celulares, definimos el brillo al 50%, es decir, bajamos el brillo. Claro, ¿por qué? Porque estamos en interiores, salvo si hay otra circunstancia específica. Y finalmente mostramos cambio efectuado. Entonces, este atajo, como ustedes lo ven de esta manera, de manera secuencial, también está sujeto a muchos cambios que ustedes pueden hacerle de acuerdo a las necesidades concretas. Pero digamos que acá está de una manera bastante sencilla, bastante intuitiva. Entonces, observen que en este caso, como estoy al interior de una oficina, entonces observen que yo aquí tengo todo activado. Pero observen que no es lógico, porque si yo estoy al interior de una oficina y observan que yo estoy acá con la red Wi-Fi activada, pues la opción de tener datos celulares activadas, salvo si no es rotundamente necesario, yo aquí estaría no solamente consumiendo datos, sino también consumiendo batería y recursos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Como estoy al interior de una casa o de una oficina, simplemente le digo cambiar datos y le digo que estoy llegando a casa o en este caso oficina. Listo. Cambiamos los datos, cambio efectuado a nivel de notificación y nos devolvemos al centro de control y observen que tengo la red activada porque estoy al interior de mi casa o de mi oficina, pero los datos celulares están desactivados. ¿Sí ven? Entonces es una opción muy interesante. Vamos a salir de la casa o vamos a salir de la oficina. Entonces ejecutamos el shortcut y le decimos saliendo de casa. ¿Qué es lo que hace el sistema? Ejecuta el shortcut, me da la advertencia de cambio efectuado y nos venimos para el centro de control y observen que me desactivó el Wi-Fi, pero me habilitó datos. Esto de alguna manera no solamente permite ahorrar recursos en cuanto a los datos o el paquete de datos que yo tengo con mi operador móvil, sino que además ahorramos batería. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la calle y tengo los datos activados, pero también Wi-Fi,
El Wi-Fi lo que va a estar haciendo es escaneando y buscando las redes que hay adyacentes a donde yo me encuentro, y ese proceso en segundo plano gasta batería y consume recursos del celular. Entonces este atajo es bastante interesante y bastante intuitivo de manejar. Muy bien, hablemos de otro atajo bastante interesante. Por ejemplo, este de Apple Hits para los amantes de la música. Es un shortcut solamente de 2 pasos. Simplemente al ejecutarlo, ¿yo qué hago? Reproduzco Apple Hits. Recuerden que Apple Hits es lo que llamamos el Apple Radio, ¿cierto? O las radios de Apple Music, donde no es necesario que la persona o el usuario tenga suscripción a Apple. Simplemente recuerden que esta es una aplicación, en este caso de radio, que es totalmente gratuita de Apple Music. Y simplemente, ¿qué le digo? Establecer bombillo. Es decir, este atajo tiene funcionalidad siempre y cuando ustedes tengan un periférico o un dispositivo como una lámpara, como un bombillo, como un interruptor que pueda interactuar con este atajo. Listo. Acá, ¿qué es lo que hago? Que simplemente ejecuto Apple Music Hits y enseguida se me enciende el bombillo de un color determinado, ¿cierto? En este caso, por supuesto, ustedes no lo van a ver, pero sí podemos ejecutar al menos Apple Hits. Lo vamos a ejecutar en este momento. Él aquí lo ejecuta. Entonces miren lo que dice: el accesorio no está en el rango. ¿Por qué? Porque la lámpara o el bombillo que enciende este shortcut no se encuentra en la cobertura que tenemos acá. Entonces vamos a hacer una prueba. Lo que vamos a hacer acá es encender el Wi-Fi buscando redes, y aquí ya me encontró Red Home, ¿cierto? Se supondría que aquí está bajo la cobertura. Luego nos devolvemos y ejecutamos otra vez el shortcut. Vamos a ver qué pasa. Él aquí está verificando si la lámpara o el bombillo está dentro de la cobertura que tenemos. Aquí la está buscando, está haciendo pues el análisis, y después ejecutar como tal Apple Hits. Como les decía yo en el video pasado, dependiendo de la red, dependiendo de la cobertura y del alcance en el cual ustedes estén, pues va a haber una demora o menos demora, entre otros asuntos que pueden ocurrir. Es muy relativo. Por ejemplo, aquí se está demorando. ¿Por qué? Porque él está escaneando la red, verificando si ese bombillo o esa lámpara está en el área de influencia. Como me encuentro bastante lejos, aunque estoy en la misma red, pero estoy bastante lejos, entonces por eso digamos que el atajo todavía no se ha podido ejecutar. Pero digamos que esta es la idea con este tipo de atajos. Vamos simplemente acá a suspenderlo para poder continuar. Hay otro muy interesante y es el siguiente. Por ejemplo, configuración para casa o fuera de casa. En este caso, este shortcut, ¿sí?, lo que hace es trabajar con el HomePod. Vuelvo y repito, para este tipo de atajos es importante que ustedes tengan dispositivos que funcionen con el Home o con el Apple Kit de Apple, que sea, digamos, compatible con todo su ecosistema informático para yo poder ejecutar mis shortcuts. En el caso particular, este atajo se ejecuta con un HomePod. ¿Qué es lo que hace? Que cuando yo ejecuto, como lo estoy haciendo en este caso, cuando ejecuto el atajo, él me pregunta que si estoy en casa o fuera de casa u oficina. Entonces, si estoy en casa, lo que hace el sistema es que simplemente el audio me lo distribuye o me lo direcciona hacia el HomePod, siempre y cuando esté con la cobertura. Pero como voy a salir de casa, el HomePod ya lo voy a tener lejos, lo que significa que el audio que yo esté ejecutando simplemente se va a ejecutar ya sea por los altavoces del iPhone, o si tengo en este caso los AirPods, pues se me van a ejecutar a través de los AirPods. Entonces esto es muy interesante cuando estoy trabajando con aplicaciones de audio. Entonces vamos a suspender acá. Bueno, además cuando yo lo ejecuto, él también se me pone en modo oscuro. Muy bien. Lo que yo les decía es que este Apple Hits o configuración para casa y fuera de casa son muy interesantes cuando estoy manejando aplicaciones de audio, ya sea de podcasts o de música, y cuando tengo periféricos como por ejemplo lámparas, bombillos o en el caso particular el HomePod.
Muy bien. Vamos a verificar, por ejemplo, este de correo electrónico, el de color verde. Es interesantísimo porque básicamente cuando revisamos el atajo, observen que únicamente tiene un paso. ¿Cuál es el paso? Simplemente enviar un correo electrónico, en este caso un correo de Gmail preconfigurado, en el caso de que ustedes tengan varias cuentas de Gmail. ¿Por qué? Porque él no solamente me abre el correo, sino que ya me lo deja ubicado para yo redactar el correo inmediatamente. Entonces simplemente ejecuto el atajo, abre Gmail y automáticamente me queda listo. Es decir, ustedes simplemente ponen el correo electrónico del destinatario del asunto, redactan el correo y lo envían. Es bastante interesante. Muy bien, nos salimos de acá. Acá hay otro muy interesante y es añadir evento. Es decir, ¿quién de ustedes no ha tenido la posibilidad de estar hablando con alguien en la calle o en algún momento y que de esa conversación salga una cita, salga algo que ustedes tengan que hacer en un día determinado, en un horario determinado? Entonces ustedes simplemente, para evitar tener que ir acá a la aplicación de calendario, ¿sí?, para tener que agregar una cita, ponerla que agregar y empezarla a configurar, simplemente ustedes ¿qué van a hacer? Añaden el evento como tal, simplemente escogen el día que necesitan trabajarlo, ¿sí?, escogen acá la hora como tal y si es por la mañana o si es por la tarde. Entonces, por ejemplo, pongamos que es para el lunes 13 de diciembre. Vamos a decirle que es, por ejemplo, para las 3:40 p.m. Listo, eso es todo. Observen lo fácil. Entonces ya se creó un evento para, en el caso particular, para mañana a las 3:40 a las 4:40 p.m. Le decimos listo. Él automáticamente nos lleva a calendario y observen que automáticamente el horario ya está reservado a esta hora determinada. Ahora bien, si ustedes quieren agregar más elementos a a esta hora reservada, simplemente le damos clic en editar y ustedes pueden hacer aquí los cambios necesarios. Algo muy interesante de este atajo es que observen que la alerta ya está configurada 30 minutos antes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes agregaron este evento, pero si ustedes no se acuerdan de que mañana tienen una cita, pues simplemente el sistema automáticamente les va a notificar 30 minutos antes, es decir, ustedes no tienen que hacer nada. Muy bien, vamos a eliminar este evento. Muy bien, acá quedamos sin nada y nos devolvemos para acá. Vamos a revisar entonces acá otro elemento. Observen este atajo que dice dividir pantalla con dos aplicaciones. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto? Aquí lo ejecutamos y observen lo que dice. La acción apps en pantalla dividida no es compatible con el iPhone. Esto era lo que yo les decía en los videos pasados. ¿Qué significa? Que no todos los atajos funcionan en todos los dispositivos. ¿Por qué? Porque recordemos que el iPhone no es un dispositivo que puede trabajar en pantalla dividida, ¿sí? Lo puede hacer el Mac y lo puede hacer el iPad, es decir, en Split View. Recuerden que por la configuración de la pantalla y la configuración del sistema operativo, al menos hasta ahora, el sistema no nos permite trabajar en pantalla dividida. Ahora bien, si este atajo de dividir pantalla con dos aplicaciones lo hiciéramos en la Mac o lo hiciéramos en el iPad, inmediatamente él simplemente nos permite escoger dos aplicaciones. Él divide pantalla y me deja ver las dos aplicaciones simultáneamente. En este caso no. Recuerden que todos estos atajos, si yo tengo un iPad, si yo tengo un Mac, todos estos atajos se reflejan a través del iCloud en todas las aplicaciones. Es decir, que estos mismos atajos que ustedes ven en este momento, si yo abriera mi iPad o abriera el Mac, tal cual como ustedes lo están viendo acá, las tengo en esos otros elementos. Es decir, se copian automáticamente. Lo que debo tener claro es que no todos los atajos sirven en todos los dispositivos. Muy bien, entonces observen lo interesante de trabajar cada uno de estos atajos para que ustedes hagan sus diferentes tareas. Muy bien, si nos vamos acá para Safari, vamos a mirar aquí una página web bastante interesante que era la que yo les decía, donde ustedes pueden tener diferentes atajos
para todas las plataformas y con todas las aplicaciones que ustedes necesitan. Aquí están los últimos atajos diseñados por terceros. Obviamente es una plataforma que hasta el momento o hasta la actualidad ha sido una aplicación segura, pero ustedes deben tener cuidado en qué instalan, porque recuerden que estos son shortcuts de terceros y pues en algún momento podía tener algún problema a nivel de seguridad. Entonces observen que aquí tenemos diferentes categorías, por ejemplo, a nivel de negocios, a nivel de desarrollo para programación, educación, entretenimientos, finanzas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá le podemos decir productividad. Él empieza a cargar los shortcuts que tienen que ver con productividad. Por supuesto, esto todo viene en inglés. Podemos hacer aquí una traducción con el sistema automático de traducción del iPhone. Entonces observen que a nivel de productividad ustedes pueden tener mensajes automáticos, un launcher, cómo administrar el portapapeles, notificación de carga, etc. Y lo interesante es que ustedes para estos shortcuts o atajos, ustedes lo pueden agregar también para automatizaciones, es decir, cuando tienen dispositivos inteligentes que sean compatibles con el ecosistema informático de Apple. Entonces, por ejemplo, acá traducir Google, por ejemplo, acá manejar temas de agenda, enlaces, etcétera, etcétera. Entonces esto ya es cuestión de que ustedes revisen bien, descargue lo que más le interesa para que lo ponga a funcionar y sea bastante productivo, teniendo en cuenta los cuidados a nivel de seguridad. Como les decía al principio, yo les voy a dejar este enlace de esta página para que ustedes puedan ingresar a esta página y hacer lo que ustedes necesitan. Hay un punto muy importante y es el siguiente: cuando ustedes vayan a instalar o a descargar alguno de estos atajos, ustedes deben tener configurado el sistema para que éste se los permita, ¿cierto? Porque recuerden que estos son desarrollos de tercero. Entonces, en este caso lo que debemos hacer es irnos para la aplicación de atajos, ¿sí? Vamos a ver si aquí nos deja meter a la aplicación de atajos. O la pueden buscar. Entonces, muy sencillo, cuando ustedes estén aquí en atajos, estoy hablando de la versión de iOS 15, simplemente ustedes habilitan esta opción que se llama compartir en privado. Hay una opción de avanzados que se dice permitir ejecutar scripts o permitir compartir grandes cantidades de datos. Estas dos opciones la dejan deshabilitadas, lo mismo que las dos últimas, pero simplemente habilitan compartir en privado. Cuando ustedes dicen compartir en privado, lo que están haciendo es que pueden descargar e instalar atajos de terceros, como les acabo de explicar. Muy bien. Entonces aquí están las diferentes categorías, son bastante amplias y tiene bastante tela de donde cortar. Miremos aquí, por ejemplo, una última categoría, digámosle por ejemplo utilidades, ¿sí? Él acá está buscando todo lo que tiene que ver con utilidades. Él automáticamente se me traduce a español. Entonces, por ejemplo, este. Bueno, muy bien. Por ejemplo, este primero que dice expulsión de agua es muy interesante, porque para todos aquellos que tienen, por ejemplo, el Apple Watch, se van a dar cuenta que cuando bloquean el reloj, en este caso, digamos cuando están en piscina o cuando está lloviendo, al desbloquearlo, el reloj emite un sonido con una frecuencia específica para expulsar el agua y evitar daños en el periférico. Este atajo de expulsión de agua es similar, pero para el iPhone. Es decir, si a usted se le cae el iPhone a un lavamanos, a una piscina, etcétera, y usted lo puede sacar inmediatamente, la idea es que ejecute este atajo. El iPhone ejecuta el atajo, emite un sonido a cierta frecuencia que puede
salvarle el iPhone para expulsar el agua. Obviamente aquí no se hace la empresa ni obviamente nosotros al estar transmitiendo este video nos hacemos responsables de algún daño que pueda ocurrir, pero en algún momento determinado, dependiendo de cómo ocurrieron las circunstancias, puede ser útil y definitivamente puede llegarle a salvar el dispositivo, porque ya se han documentado diferentes casos. Acá, como pueden ver, hay otros elementos como centros de control, administración de descargas, administración de batería, por ejemplo, ahorro de medios de Instagram, pues lo que tiene que ver todo con redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esta página es bastante interesante, bastante completa. Esta es la página de inicio de la página web. Se las voy a dejar en la descripción del video para que la tengan en cuenta y puedan hacer sus descargas y sus instalaciones de sus shortcuts sin ningún tipo de problema. Muy bien, acá nos venimos entonces para acá. Vamos, por ejemplo, a trabajar con algún elemento desde cero. Ahora bien, antes de continuar, quisiera hacer lo siguiente. Observen que cuando usted presiona prolongadamente el atajo, él le da los detalles. Ustedes pueden duplicar un atajo para hacerle algunos cambios. Puede también compartirlo o transferirlo a una carpeta determinada o simplemente eliminarlo, ¿cierto? Si nosotros le damos clic en detalles, se refiere a agregar a pantalla de inicio, por ejemplo. ¿Qué es agregar a pantalla de inicio? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero este de emisoras agregarlo a la pantalla de inicio del iPhone. Entonces simplemente lo sostenemos acá, le decimos detalles, agregar a la pantalla de inicio. Entonces observen que ese es el icono que trae el sistema por defecto, pero yo puedo acá ese icono cambiarlo. Puedo tomar una foto, seleccionar una foto de las fotos almacenadas en el iPhone o simplemente seleccionar un archivo que yo necesite. Listo. Si lo quiero dejar así, entonces simplemente le digo agregar y observen que ya lo tengo aquí agregado en la pantalla de inicio. Si le damos clic ahí, él me ejecuta el atajo y simplemente me permite escoger alguna opción que yo necesite. En este caso está ejecutando el atajo. Be Confident, la nueva línea creada exclusivamente para ti. Toallas y protectores con tecnología ultra flexible que captura todo. Entonces, como se pueden dar cuenta, él inmediatamente ejecuta el atajo de acuerdo si yo lo agregué a la pantalla de inicio, en este caso del iPhone. Vamos a eliminarlo. Eliminar marcador. Hay otra opción muy interesante y es la siguiente. Cuando yo me vengo para acá para atajos, entonces yo le digo acá listo. Me vengo otra vez para acá y acá en este icono, yo en vez de ponerle agregarlo directamente a la pantalla de inicio, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, cambiarle el color, ¿cierto? Hacer lo que yo quiera. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerlo en verde como estaba, ¿sí? Y vamos a hacer lo propio pero con el de emisoras para que ustedes lo vean. Le damos clic acá, lo podemos cambiar de color como yo quiera, digamos de color violeta, y vamos a ponerle, por ejemplo, un icono. Entonces podemos agregarle este icono, podemos agregar este. Lo importante es ustedes agregar un glifo o una imagen de acuerdo a las características del podcast. Entonces en este caso es un podcast, por ejemplo, de noticias, ¿cierto? No sé, entonces podemos ponerle, por ejemplo, este. Entonces le decimos listo y aquí ya queda configurado. Entonces observen que ya quedó con otro icono, ¿cierto? Emisoras. Pero queremos agregarlo a la pantalla de inicio. Entonces le damos clic aquí, le damos clic acá en detalles, agregar a pantalla de inicio, y simplemente le decimos agregar. Él automáticamente nos lleva a la pantalla de inicio y nos deja de nuevo ver el icono de este atajo. Es bastante interesante, bastante intuitivo, pero sobre todo productivo. Le damos clic acá, eliminamos el marcador y le decimos eliminar. Como pueden observar acá, nos venimos para atajos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un atajo de estos desde cero. Vamos a decir acá, por ejemplo, nos vamos a venir para acá y vamos a duplicar este atajo. Observe que al duplicarlo,
al duplicarlo salen exactamente igual, el mismo color y el mismo título, solo que el duplicado sale con el número 1, es decir, el primer duplicado del atajo. Entonces si le damos clic en los tres punticos, me sale exactamente la misma programación. Entonces simplemente vamos a eliminar todo, como para que ustedes más o menos tengan, ¿cierto?, una idea de lo que deben hacer. Entonces, ¿este atajo es cuál? Vamos a, inclusive cambiémosle el nombre a todo esto. No pasa nada. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Entonces simplemente vamos a decirle aquí vamos a quitarle la E en encendido, listo. Y vamos a quitarle acá, vamos a ponerle un color naranja y vamos a ponerle vamos a decirle listo. Entonces ya cambiamos el icono, el color y el título. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que cuando yo salga de casa, pues simplemente pueda apagar Wi-Fi y encender los datos, digámoslo así. Entonces acá vamos a decirle agregar acción, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir aquí, vamos a decirle aquí notificación. Entonces aquí vamos a mostrar una notificación. Entonces lo presionamos y lo agregamos. Vamos a mostrar una notificación, ¿cierto? ¿Qué va a decir la notificación? La notificación va a decir atajo en ejecución. Atajo en ejecución. ¿Listo? Entonces ahí ya estuvo, digamos, la primera parte. Atajo en ejecución. ¿Qué queremos hacer con eso? Pues simplemente vamos a trabajar un menú que me permita escoger lo que yo necesito. Listo. Entonces le decimos acá listo. Vamos a decirle acá menú. Entonces vamos a decirle seleccionar del menú, ¿cierto? O mejor seleccionar de la lista. Entonces seleccionar de la lista, no, vamos a decirle acá mejor. Vamos a decirle menú, seleccionar menú. Entonces él por defecto me trae dos menús, menú número 1 y menú número 2. Entonces el primero yo le digo en casa y acá digámosle afuera de casa, por ejemplo. Listo. Muy bien. Entonces cuando yo esté en casa, que corresponde al menú número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a desactivar datos. Entonces digámosle aquí datos. Entonces aquí establecer datos celulares, ¿cierto? Entonces vamos a decirle acá encender. Vamos a decirle apagar. Muy bien. Y Wi-Fi. Entonces vamos a decirle Wi-Fi. Establecer Wi-Fi. ¿Dónde vamos a tenerlos aquí? Entonces observen que la primera opción, cuando esté en casa, entonces voy a apagar los datos celulares y voy a encender el Wi-Fi. En ese caso vamos a ponerle aquí un script. Este script vamos a trabajarlo acá en detener atajo, ¿sí? Para que no nos vaya a consumir más recursos de lo necesario. En 2 vamos a hacer exactamente lo contrario. Es decir, cogemos lo duplicamos y lo bajamos hasta acá. Perdón, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo hasta acá. Listo. Y que dice encender Wi-Fi también vamos a duplicarlo. Lo vamos a duplicar, perfecto. Y lo vamos a bajar hasta acá. Como la segunda opción es afuera de casa, aquí cambiemos esto. Muy bien, afuera de casa. Entonces en afuera de casa, ¿qué vamos a hacer? Encender los datos celulares, pero vamos a apagar Wi-Fi. Y además vamos a detener la ejecución del atajo. Entonces vamos a decirle aquí aceptar. Vamos a decirle aquí aceptar y vamos a decirle detener atajo. Entonces acá vamos a detener atajo. Entonces observen, tengo dos opciones, en casa o fuera de casa. Cuando estoy en casa,
Apago datos, enciendo Wi-Fi, detengo el atajo. Cuando estoy fuera de casa, enciendo datos, apago Wi-Fi y detengo el atajo. Eso es todo lo que me va a hacer el sistema y me va a generar una notificación al principio. Listo. Ejecuto el atajo. Entonces él me pregunta que si en casa o fuera de casa. Yo le digo fuera de casa. Eso es todo. Y observen que automáticamente el dispositivo se me puso en LTE. Como pueden observar, se me deshabilitó la red Wi-Fi, se me habilitaron los datos. Muy bien. Si yo vuelvo y lo ejecuto, listo. Vuelvo y lo ejecuto. Es más, voy a agregarlo a la pantalla de inicio para que ustedes se den cuenta de que esto sí funciona. Lo agregamos a la pantalla de inicio, dejémoslo así. Lo agregamos, lo ejecutamos y le digo en casa. Ya estamos en la casa o en la oficina. Entonces, como pueden observar, ya se me habilitó la red, pero observen que ya se me deshabilitaron los datos. Listo, observen que esto es algo sumamente sencillo, algo sumamente intuitivo. Entonces vamos a borrar el marcador, vamos a eliminarlo como tal, nos devolvemos a atajos y este que se llama encendido, como lo duplicamos, simplemente lo vamos a eliminar. Y de esta manera ya queda eliminado. Entonces, aquí haciendo un resumen rápido de esto, observen que podemos tener un atajo para agregar recordatorios, para ahorrar batería o carga rápida, para activar el ahorro de batería, para escuchar ciertas emisoras o podcasts, para cambiar los datos, para cuando estoy fuera de la casa a la oficina y cuando llego a la casa a la oficina. Este de resumen matutino es muy interesante porque él me permite escoger una serie de emisoras o de podcasts, pero que se reproduzcan automáticamente por las mañanas. Esto es muy interesante, sobre todo si tengo un podcast. Por ejemplo, este de Apple Hits es muy interesante si tengo una lámpara inteligente para poder encender la lámpara con una tonalidad específica de acuerdo a la música que está sonando. Este de configuración para casa y fuera de casa es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen un HomePod. Y finalmente, este de enviar correo electrónico de manera automática, simplemente agrego el destinatario y escribo o redacto el correo. Recuerde que, por ejemplo, atajos como el de color morado, dividir pantalla con dos aplicaciones, no es posible en el iPhone porque recuerden que el iPhone, de acuerdo a sus características, no trabaja con Split View. Entonces, muy bien, digamos que estos son los atajos que les quería presentar en este momento. Son bastante útiles, bastante productivos. Hay algunas automatizaciones que se pueden agregar, por ejemplo, cuando ustedes llegan a casa. Por ejemplo, ustedes pueden crear la automatización a nivel personal o a nivel de casa, es decir, para todos los miembros del hogar. Ustedes pueden agregar automatizaciones de acuerdo a una hora del día para que suene una alarma, con las aplicaciones de sueño, de acuerdo a la hora de llegada, de acuerdo a la hora de salida, etcétera, etcétera. Muy bien, también pueden manejarlo de acuerdo a cierta hora, pero cuando sucede un evento. Finalmente pueden también acceder a la galería como tal de atajos, pero ya de la propia aplicación. Observen que en este caso hay unas sugerencias. Es importante porque estas sugerencias, vamos a darle a ver todo, estas sugerencias el mismo sistema me las ofrece de acuerdo a dos cosas, de acuerdo al home inteligente que yo tenga instalado en mi hogar o en mi oficina, pero también de acuerdo a los atajos que yo ya tenga configurado dentro de mis atajos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, él me dice que cuando se desactive el modo de vuelo, ejecutar el punto blanco. Entonces, todos estos elementos se preconfiguran de manera automática de acuerdo a los atajos que yo ya tengo configurados.